Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. Ayer se conmemoró el Día de la Lucha contra la Depresión, un padecimiento que afecta a millones de personas en el mundo. Por eso te diremos cómo hacer frente a este grave problema de salud mental y para entrar en materia te hemos preparado la siguiente información. ¿Sabías que de acuerdo a la OMS, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo? Este padecimiento puede llegar a ser totalmente incapacitante, interfiriendo en la vida cotidiana y trastocando desde el núcleo familiar hasta el escolar o laboral. Por esto, cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el objetivo de visibilizar y hacer frente a este grave problema de salud pública. ¿Cómo se puede afrontar este padecimiento? Te lo decimos en Médico H. Y para abordar este tema me acompaña la psiquiatra y peidopsiquiatra Eva García. Bienvenida, Eva. Gracias. Y nuestro pediatra de cabecera, el querido Salvador Villalpando. ¿Cómo estás, Salvador? Gracias, Ari. Oye, pues platícanos un poquito el panorama. ¿Cómo está la estadística general pre-pandemia y ahora que a todos nos ha afectado esto, ¿no? Claro, pues antes de la pandemia, hablando de datos de 2020, a principios de 2020, aquí en tanto el INEGI como la UNAM reportaba que había aproximadamente 15 mexicanos deprimidos de 100, ¿no? Hablando del 15%, ¿no? de la más o menos uno de cada 7. O sea, es una cantidad muy alta, ¿no? Sí, es correcto. Y que de esas personas podían pasar hasta 15 años para el diagnóstico, ya que muchos minimizaban los síntomas hasta que llegaban a no funcionar en los trabajos o en la familia. Y esto de minimizar los síntomas, Eva, y ya saben que yo trabajo mucho con adolescentes, es como, ay, qué depresión, tuve un problema en la escuela, ay, qué depresión, reprobé matemáticas. O sea, eso es la tristeza y que dicen, ay, tú no estás deprimido, tú nomás estás triste. Pero ¿en qué momento sí la gente que pasa 15 años deprimida, nadie la alerta, nadie se da cuenta, dónde están las banderas rojas? Sí, claro. ¿Sabes qué? Nos prepararon ahorita un gráfico con los síntomas y eso un poquito más adelante, sí, para que nos digas específicamente cuándo sí hay que buscar la atención. Claro. Pero te decía, en el panorama general, ¿cómo cambió con la pandemia el tema de la depresión? Algo muy importante es lo que mencionaba el doctor de los niños y de los adolescentes, que también con cifras de la UNAM y del INEGI hablan de que antes de los 19 años, al menos el 5% de la población infantil y adolescente ya presentó un episodio depresivo antes de los 19. O sea, ya ese porcentaje ya lo presentó y muchas veces la mitad fue tratado y la mitad no fue tratado ni diagnosticado. Esto es muy importante. Ese es el panorama pre-pandemia. Actualmente se llevó a cabo diversas encuestas principalmente sobre los principales síntomas que se asociaron a la pandemia y dentro de ellos están los síntomas depresivos. Cabe mencionar, anclando un poco lo que decía el doctor Villalpando, que tenemos que diferenciar entre un estado de ánimo y las emociones, porque en los niños y los adolescentes es muy común decir, es que me deprimí hoy, ayer y hoy ya estoy bien, ¿no? Entonces, el estado de ánimo es un estado que se mantiene en el tiempo, es un tono emocional basal que nos permite funcionar y que en ese tono emocional interactúan las emociones. Entonces, podemos estar tristes un día, puede, no sé, morirse mi perrito y estar triste una semana, muy triste, pero nuestra capacidad de adaptación nos lleva a sobrellevar el duelo, la pérdida y a mejorar esa sintomatología de tristeza. Entonces, nuestro estado de ánimo se vio afectado un lapso de tiempo corto por tristeza, no depresión, tristeza, pero después los factores buenos nos ayudaron a sobrellevar. Entonces hay que diferenciar entre depresión y emociones. Debe haber seguramente una definición así como del libro, sí, de cuándo se considera depresión desde el punto de vista psiquiátrico. Claro, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se define como un patrón constante de estado de ánimo bajo, de diferente intensidad, leve, moderada, severa, que tiene afectación en las emociones, cognitivo, en la forma en la que expreso mi emoción. Tiene afectaciones emocionales, afectaciones cognitivas, que es cómo afecta mi estado de ánimo a mi desempeño cognitivo, laboral, académico.
y también tiene manifestaciones somáticas. Entonces, la depresión tiene manifestaciones afectivas, cognitivas y somáticas. Y es un estado constante que permanece al menos 4 semanas y que no hay fluctuaciones. O sea, es un estado... 4 semanas. 4 semanas para el diagnóstico. 4 semanas persistente y entonces podemos dar un diagnóstico de depresión. Vamos a ver unas preguntas y después para que nos digas esas 4 semanas si están ligadas o no a una pérdida de un familiar. Y así me imagino que tiene variables. Sí, ahí hay sesgos. Bueno, ahí hay a ver la pregunta. Ahí está esa pregunta de WhatsApp que dice: hola, salí de una relación tóxica que me afectó bastante. Me siento triste y sin motivación. Hay días que parece que estoy un poco mejor, pero otros siento mucha tristeza, soledad y un gran vacío. ¿Se tratará de depresión o podría ser algo pasajero? ¿Hace cuánto salió de la relación? Sí, no dice, ¿no? Ese es un tema. Ese es un punto importante, pero hablando de término de relación, hablamos de una pérdida, hablamos de un duelo, porque perdimos algo, perdimos no solo a la persona, sino perdimos expectativas, perdimos tiempo, o sea, podemos saber... Plan de vida. Dinero, esfuerzo, exacto, dinero, esfuerzo, muchas cosas. Entonces, aquí la persona entra tal cual a las etapas del duelo. Primero tal vez la negación, el enojo, después ya la negociación. Esto es un periodo de adaptación normal. Podemos considerarlo como un episodio de duelo, un periodo de adaptación normal donde se pueden experimentar todos estos síntomas que dijo, e incluso puede llegar a tener como ideación o rumiación ahí, fantasías de no existencia sin llegar a muerte o suicidio. Incluso esto está como categorizado como normal, siempre y cuando esto no trasciende en el tiempo más allá de 4 semanas, porque esto ya no es un periodo adaptativo, esto ya es un... Sí. Justo para ahondar en estos síntomas, vamos a hablar de los signos de la depresión y quiénes son más propensos a padecerla. Les preparamos la siguiente cápsula. A diferencia de las enfermedades físicas, se suele minimizar a la depresión. Sin embargo, hay que tener claro que va más allá de sentirse triste. Se trata de un padecimiento clínico, complejo y multifactorial, que genera una manera distorsionada de ver al mundo. Dicha enfermedad se presenta 2 veces más en mujeres que en hombres. También es más propensa en adolescentes y adultos mayores. Muchos de ellos padecen en silencio los estragos de la depresión, pues se estima que un 56% no acude con un especialista. Y en el caso de los adolescentes, menos de la mitad reciben un tratamiento adecuado debido a que los padres subestiman el padecimiento, lo cual aumenta el riesgo de que se complique y sus repercusiones sean más graves, incluso letales. De ahí la importancia de actuar ante los primeros signos de la depresión. ¿Cuáles son? Te damos los detalles en Médico H. Bueno, pues ahora sí que déjate ir, doña querida Eva, porque tenemos que ver todos estos síntomas y a partir de cuándo nos deben de preocupar y decir esto ya no es normal, estamos pasando por el duelo. ¿No quieres empezar por definir el duelo y ante una pérdida y la diferencia entre estoy realmente deprimido sin una causa aparente? Claro. Para empezar, y ahorita por lo del tema del COVID, voy a iniciar con lo del duelo. El duelo es un proceso normal, es un proceso de adaptación en la que la persona vuelve a su vida cotidiana con esa ausencia. Depende mucho de los factores de protección que tanto este duelo se resuelva. Entonces, en esta situación de pandemia hubo muchos duelos complicados en el que no pudieron llevar a cabo los rituales necesarios, no se despidieron de los familiares, pudo haber pérdidas múltiples y entonces ahí hubo más factores de estrés porque muchos de los miembros o de los soportes emocionales también estaban afectados. Y es ahí donde, al pasar por estas etapas de duelo, como lo mencionaba, de enojo, negación y después cierta negociación con el bueno, ya estaba sufriendo mucho, etcétera, y aprendo a llevar mis actividades con esa pérdida. Si todo se resuelve bien antes de los 3 meses, incluso hay autores que mencionan hasta 6 meses en el proceso de duelo, si se tiende a la mejoría, estamos hablando de que no fue depresión. Se experimentaron síntomas de depresión, sí, porque todos los síntomas que ahorita estamos viendo pudieron estar presentes, pero estuvieron dentro del contexto de duelo. Si a los 6 meses eso se resolvió y la persona volvió a su funcionalidad normal, eso fue un duelo resuelto. Ahora, cuando después de los 6 meses o después de los 3 meses los síntomas, en lugar de tender a la mejoría, empeoran
y disfunciona, el paciente ya no quiere ir a trabajar, ya no está atendiendo bien, por ejemplo, a sus hijos o está teniendo muchos problemas con la pareja, etcétera. Si se agregan más problemas, entonces hablamos de un duelo complicado y ya evaluamos la intensidad de los síntomas depresivos. Y si la intensidad de los síntomas depresivos puntúan alto, entonces ya es una depresión secundaria a un duelo complicado. ¿Pero esa evaluación la hace el especialista? Sí, sí, claro. Ahí te va otra, porque dijiste en la primera parte que había somatización, que había síntomas clínicos. Sí. Y apareció ya ahorita en pantalla, vimos también aumento o pérdida de peso, exceso de sueño. ¿Qué otros datos? Bueno, como decía, los síntomas de depresión se dividen en 3, ¿no? Los síntomas afectivos, los síntomas cognitivos y los síntomas somáticos. Los síntomas afectivos tienen que ver con las emociones, irritabilidad o llanto. Esto depende mucho también de la cuestión cultural, ¿no? Porque muchas veces a los hombres se les tiene permitido expresarse de cierta forma, entonces al hombre deprimido podemos verlo más violento, más agresivo, más irascible, menos tolerante. Y a la mujer, pues tal vez, es correcto, tendiendo a las sustancias o a las conductas de riesgo que le compensen el malestar de otra forma. Y a las mujeres, como culturalmente se les permite más pues, llorar, etc., pues por ahí se van los síntomas. Entonces, los síntomas afectivos se demuestran con las emociones, irritabilidad, tristeza, llanto, ganas de no hacer nada, etc. En la cognición, en los síntomas cognitivos, dificultades en el foco de atención, mayores errores por descuido, hay pues errores en el trabajo, nos sentimos menos eficientes, menos motivados a las actividades que... Empezar a reprobar muchas materias. Empezar a reprobar muchas materias, tener rezagos en la entrega, por ejemplo, ya de trabajo, ¿no? De los informes mensuales, ya me atrasé muchísimo y no tengo ganas. Impuntualidad, porque no me quiero levantar de la cama. Y aquí acordémonos que los síntomas depresivos están más presentes en la mañana. Bueno, no me quiero levantar, no quiero empezar el día y entonces ahí se dificulta higiene bastante. Personal. Hay alteraciones también en las actividades de autocuidado, tanto en la ingesta de apetitos, porque puede haber baja de apetito o aumento de apetito y entonces también empezamos a malnutrirnos, ¿no? A comer carbohidratos en horas exceso. Así es. Y los síntomas somáticos, por último, son todo lo que siente nuestro cuerpo cuando estamos tristes, ¿no? Palpitaciones, opresión torácica, sensación de mareo, entumecimiento, etc. Hay una pregunta también del WhatsApp que está bien interesante porque creo que vincula un poco con esto. Dice, hola, hace muchos años me diagnosticaron depresión ansiosa con ataque de pánico y estoy en tratamiento psicológico y me recetaron algunos medicamentos, pero los ataques de ansiedad siguen. Van y vienen, aparecen de la nada. ¿Es normal? ¿Nunca desaparecerán? No, no es normal. Bueno, o sea, no es normal si ya está en tratamiento. Sí, si ya tiene el medicamento. Tiene que acudir a que le regulen su medicamento. Sí, tendrá que acudir. Y tendrá que darse cuenta, o bueno, tendrán que ver si el diagnóstico que le dieron de inicio era cierto. Solamente ese o que había algo más. Solamente. El ataque de ansiedad generalmente ya viene después de un trastorno de ansiedad generalizada, crónica. Entonces tiene que acudir a una revaloración. Tenemos otra pregunta más. Tengo 19 años y creo tener depresión. Llevo aproximadamente 2 meses o más durmiendo todos los días en la tarde, no tengo ganas de hacer nada y no me importa si como o no. Ya no sé qué hacer. Sí, definitivamente son síntomas depresivos. Ahí tenemos que ver si hubo algún desencadenante, pero al final de cuentas, cuando se plantea un tratamiento o un plan de abordaje, tanto psicoterapéutico como farmacológico de requerirlo, pues con estos síntomas es suficiente para requerir una valoración. Tú, Salvador, ahora en tu consulta, el paciente pediátrico, ¿hubo cambios notables durante esta temporada? Y las 2 temporadas, Ari, porque dijiste la temporada post-pandemia, pero también las épocas decembrinas. Es muy interesante el fenómeno, ya es a nivel mundial, ¿no? ¿Va? Los chicos que tienen más de disparadores empiezan a aparecer en estas temporadas. Y en esta temporada de pandemia ha sido súper conflictivo para muchas familias, para los pequeños, para los adolescentes, pero niños inclusive muy pequeñitos que han mostrado datos de tristeza crónica, mal rendimiento escolar y que definitivamente los hemos tenido que encauzar para que vayan con apoyo psicoterapéutico, pero psiquiátrico muy importantemente por
datos de ansiedad y depresión. Esta etapa de no ir a la escuela me imagino que debe haber sido terrible, y el solamente poder estar vinculado a tus aparatos electrónicos en caso de que los tuvieran, claramente, ¿no? Sí. Sí, y hubo mucho desgaste en los vínculos familiares por la supervisión en casa y la dificultad de los niños para prestar atención. Qué bueno que menciona ese aspecto, porque tenemos que hacer énfasis que los síntomas en niños y adolescentes pueden no verse como lo dice la clasificación diagnóstica, ¿no? El manual, el DCM. En niños es muy diferente las expresiones de la depresión. Los niños tienden más a tener síntomas conductuales, irritabilidad, enojo, problemas con los compañeros, riñas, no entregan trabajos, y esto pareciera más como un problema conductual o desafiante. Eso, pareciera las mamás que como estaban con ellas todo el tiempo, ahora resulta que es un pleito con la mamá. Sí. Y no es un pleito con la mamá, es un síntoma de depresión muy clara, y que esos son los momentos en los que consulten con su pediatra, porque seguramente es un buen momento para ser evaluados por una pedopsiquiatra. No, de verdad, no es porque el niño sea malo de corazón, sí. Necesita asesoría, necesita apoyo, y de verdad van a tener mejores resultados. Me imagino que en los dos extremos de la vida, Eva, cambian los síntomas. Ahorita hablaron muy específicamente de los niños, y el adulto mayor o en la tercera edad, cuando tienes pérdida de la audición, en general pérdida de la capacidad física motriz, a veces pérdida de la autosuficiencia económica, todos los factores que conocemos, y tomas muchísimas medicinas, y esto antes no me pasaba, y si además ya no tienes pareja o tus hijos no te pueden venir a ver por... el síndrome del nido vacío. Supongo que... Y se manifiesta también de otra manera. Sí, sí, definitivamente. Y aquí... qué bueno que lo mencionas, porque puede haber casos, por ejemplo, de pseudodemencia, y la pseudodemencia no es más que síntomas de demencia, o sea, que empiecen como con fallas cognitivas, etcétera, y que los síntomas depresivos estén como escondidos, ¿no? Y que tratando la depresión, esa demencia como que ya no es demencia, ¿no? Por eso es la pseudodemencia. Las personas, a los adultos mayores, experimentan duelos, lo que hablábamos hace un momento, duelos continuos ante la pérdida de la funcionalidad, ante la pérdida de la salud, ante la pérdida de las personas. Sí. Entonces, la todo jubilación, el tiempo, el estar tanto tiempo ahora en casa, sí, claro. Sí. Entonces, al enfrentarse a estas pérdidas, otra vez tenemos que darnos cuenta de qué factores de protección tienen para salir adelante, porque continuamente tienen que adaptarse. Ya me tienen que acondicionar el baño, ya no me puedo bañar sola, ya no puedo salir a caminar a donde antes salía. O sea, cada vez se va limitando más, se tienen que adaptar. Vamos a ver una información justo en relación a la pandemia, que les preparamos una información muy específica, y regresando también volver a distinguir cuándo sí llevar a mi adulto mayor que tiene signos de demencia o está deprimido. ¿Ok? Vamos a ver la información. La importancia de la salud mental salió a relucir en plena pandemia debido al aislamiento social, la falta de actividad física y factores como la muerte de familiares o problemas económicos. Todos estos aspectos impactaron fuertemente en la salud emocional de las personas, incrementando los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Lo importante es saber que se puede salir de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas para lograrlo? Te lo decimos en Médico H. Pues volvemos contigo, Eva, porque la verdad es que es muy ilustrativo. Sí es la pandemia, pero también estos extremos de la vida, sí, cómo adaptarse, cómo poder ayudar. Todos tenemos en casa a alguien que quisiéramos poder llevar a consulta, pero ¿cuándo lo tenemos que hacer? Sobre todo en el caso de estas la personas otra, mayores. Ani, no sé si se han dado cuenta, o es mi percepción, que estamos todos mucho más alerta de hay el riesgo de problemas de salud mental, hay que hacer algo y hay que empezar a ofrecer opciones. ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo le hacemos, Eva? Primero tenemos que sensibilizar a las familias de que esto existe, ¿no? Como este medio de información y para transmitir este mensaje en salud mental. Ahora, tenemos que identificar cambios de comportamiento. Generalmente nosotros dentro del núcleo familiar
conocemos la forma de ser, bueno, es que algunos, porque llegan intentos suicidas que dicen, es la primera vez que hace esto, ¿no? Entonces tenemos que identificar si el miembro de la familia dejó de expresar sentimientos o está demasiado lábil, llorando mucho, etcétera. Tenemos que ver si está socializando de la misma manera, si empieza a hacer comentarios de autodesprecio, le llaman ahí, o de devaluación, etcétera. Si está automedicando su malestar con algún consumo de sustancias, drogas, alcohol, tabaco, cocaína, etcétera, ¿no? Oye, esta parte y lo que tenemos ahorita en pantalla a mí me gusta muchísimo esto, porque ha sido también una dicotomía de decidir, oye, nos están diciendo que a lo mejor no es un buen momento para compartir tiempo, pero hay las medidas para protegerse, expresar los sentimientos, compartir tiempo con amigos y familiares. Este tipo de cosas nos van a ayudar también, ¿no? a estar más en contacto, porque parece que estamos muy limitados y esta segunda, tercera parte de la pandemia creo que nos está dando más ventanas para hacer este tipo de acciones, ¿no? Claro. ¿Tú cómo lo recomiendas en el consultorio? Yo primero me enfoco en las medidas básicas de autocuidado, dormir bien, comer bien, tener tiempo de convivencia de calidad con sus seres queridos, incluso ponerlo con horario. Y poner con horario actividades recreativas y poner con horario actividades escolares, o sea, organizarnos. La estructura nos da mucha tranquilidad. Y también ver qué tanto mejoran los síntomas con únicamente estructura en cuanto a lo que necesitamos y que ahorita mencionaron en la pantalla. Si a pesar de eso el paciente o bueno, el familiar sigue muy sintomático, entonces necesitamos ya un manejo más regular, ¿no? Ya entrar en un proceso psicoterapéutico, ver la intensidad de los síntomas y si necesita algún abordaje farmacológico a la par de un tratamiento psicoterapéutico. El abordaje farmacológico lo tendrá que decidir claramente el especialista en el momento en el que vayan y soliciten ayuda. Claro. Estaba muy claro cuántos meses después del duelo y con unas pérdidas había que acudir, ya lo mencionaste y en la definición de depresión. Si un adulto mayor de estos abuelitos que todos tenemos, que vamos a ir a visitar cada 15 días y de pronto lo ves y que pues, tiene toda la parte que pareciera que tiene una demencia senil, ¿cómo lo ayudamos? Claro, tenemos que cómo empezaron los síntomas, porque puede ser que desde antes de la pérdida, poniendo como que hubo una pérdida que detonara o empeorara los síntomas, tenemos que ver antes del factor estresor, llámese pandemia, llámese pérdida, cómo estaba su funcionalidad cognitiva, qué tanto se le olvidaban las cosas, qué tanto ya tenía fallas o errores por descuido. Si esto ya estaba presente, entonces sí tenemos que tomar en cuenta que haya un deterioro cognitivo previo. Pero si todo empieza como un cuadro depresivo, como se sentía triste, se sentía solo, estaba más demandante con sus familiares de que no los venían a visitar, había como estas expresiones de malestar emocional, entonces ahí sí nos tenemos que ir más a tratar la parte emocional y esperar a ver qué tanto mejora la parte cognitiva y muchas veces mejora. Por eso mencionábamos esto de la pseudodemencia. Si es adecuado darnos cuenta qué fue primero para saber a qué especialista acudir, ¿no? Tal vez si eran muy evidentes las fallas de memoria, de estos errores, pues tal vez acudir primero al neurólogo para que haga una evaluación en cuanto a un proceso de deterioro cognitivo, pero si era evidente que ya desde antes estaba triste, aislado, que dejó de hacer cosas que antes le gustaban, que ya reclamaba mucho, que estaba lábil, irritable, etcétera. Cualquier expresión emocional previa a las fallas, entonces tenemos que abordar primero la cuestión del estado de ánimo. Pues te agradecemos muchísimo, la doctora Eva García, psiquiatra y paidopsiquiatra. Ustedes ya la vieron, súper especialista en el tema. Salvador, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eva. Gracias a Dios. Cuídense, por favor, síganos mandando todas sus dudas y aquí vamos a estar respondiendo.